Imagina que tienes frente a ti un botón. Cada vez que lo presionas, una nueva persona es creada. Pero antes de decidir, puedes ver toda su vida, cada decisión, cada sufrimiento, cada momento feliz y también su destino eterno. Ves con absoluta certeza que la próxima persona terminará en el infierno eternamente. Y entonces viene la pregunta, ¿presionarías el botón? Porque si lo presionas, esa persona inevitablemente terminará en sufrimiento eterno. Pero si no lo haces, simplemente nunca existirá, no sufrirá, no perderá nada, nunca será consciente de haber existido. Entonces, ¿qué sería lo más bondadoso? ¿Qué sería el mayor bien para esa persona? Este problema es conocido como el dilema de la creación. Y este dilema existe porque hemos combinado características reales de Dios con idealizaciones humanas sobre Él. Ideas sobre Dios que muchísimas religiones consideran verdaderas. Además, estas ideas, vistas por separado, parecen perfectamente razonables, pero que juntas crean una encrucijada que no se puede resolver sin cambiar de alguna manera alguna de estas ideas sobre Dios. Este problema afecta a casi cualquier tradición que afirme estas 5 cosas al mismo tiempo. Primero, Dios tiene todo el poder, o sea que puede hacer todo lo que desee y nada lo obliga a crearnos. Dios es completamente bueno. Él ama perfectamente a cada persona y desea genuinamente su bien. Dios sabe todas las cosas. Conoce el pasado, conoce el presente y el futuro. Y eso significa que sabe exactamente quién terminará en el cielo y quién en el infierno. Dios nos creó de la nada. Esto significa que Dios es la fuente misma y absoluta de nuestra alma. Nos dio nuestra naturaleza, nuestra personalidad, nuestra inteligencia y nuestro albedrío. Y por último, existe una consecuencia definitiva. Algunos lo llaman infierno o condenación eterna, pero al final, algunas personas terminarán eternamente separadas de Dios. Y esto aplica también para los que creen que el alma de los condenados será destruida finalmente. Y justo aquí es donde aparece el conflicto. Porque si Dios sabía exactamente quién terminará condenado y podía haber decidido no crearlo, y aún así decide crear a esa persona, la decisión de crear es completamente de Dios. Y esto nos hace preguntarnos, ¿el decidir crear a los condenados era lo moralmente correcto? ¿Era realmente lo mejor para ellos? Y sé que podrían algunos argumentar, bueno, existir siempre es mejor que no existir. Pero veamos qué es lo que Cristo piensa al respecto. En Mateo 26-24, Cristo da una respuesta contundente sobre Judas y su destino. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y las implicaciones de esta frase son abrumadoras, porque significa que al menos existe un estado tan terrible que nunca haber existido habría sido mejor que estar en ese estado. Durante siglos, filósofos y teólogos han intentado responder este problema, y aquí es donde aparecen las llamadas teodiceas, que son justificaciones de Dios. Pero lo más curioso es que prácticamente todas las soluciones hacen lo mismo. Reducen, reinterpretan, modifican o rechazan alguna de las 5 afirmaciones. Y una vez que lo has visto, ya no lo puedes ignorar. Veamos las respuestas a detalle. Primero, la más común, el libre albedrío. La idea viene principalmente de Agustín de Hipona y dice que, de forma muy simple, Dios quiere amor verdadero. El amor verdadero requiere libertad. La libertad implica la posibilidad de elegir mal, y quienes eligen mal terminan en el infierno por su propia decisión. A primera vista parece resolverlo todo, pero en realidad no responde la pregunta principal, porque el dilema no se centra en la elección de las personas. El dilema es ¿por qué crear a alguien sabiendo de antemano que inevitablemente elegirá el mal? El libre albedrío puede explicar la responsabilidad humana, pero no responde la decisión divina de crear, solo la ignora. Ya que resolvimos eso,
Ahora veamos cómo cada propuesta intenta salvar la mayor cantidad de afirmaciones sobre Dios, sacrificando al menos una. Comencemos con las que disminuyen el infierno. Antes de profundizar en las teorías, tengo una aclaración muy importante que hacer. En las culturas e historia religiosa y en los textos antiguos, la palabra infierno no significa una sola cosa. Se ha usado para describir el estado del alma inmediatamente después de morir, o el sufrimiento espiritual, o el grado de separación que tenemos de Dios. Hoy nos enfocaremos exclusivamente en una definición, la consecuencia definitiva que ocurre después del juicio de Dios. Y con ello estamos listos para profundizar en las diferentes teorías o teodiceas del infierno. El primer modelo es el modelo clásico, el tormento físico y emocional. Esta idea es la más difundida y que sostiene que tras el juicio final, los condenados entran en un estado eterno de sufrimiento consciente. Unos lo ven como fuego literal, otros como un vacío de profunda tristeza y aislamiento al estar separados de la fuente del bien. El problema es que esta postura es exactamente el disparador del dilema de la creación. Si el sufrimiento es irreversible y eterno, y Dios sabía quiénes terminarían ahí, ¿por qué Dios decide crear a los condenados si sabe que caerán en el infierno? Sin embargo, una verdad que rescata es que esta idea protege la libertad humana, porque si no existiera la libertad de rechazar a Dios eternamente, ¿realmente seríamos libres? Si tus decisiones no pudieran cambiar tu destino de forma definitiva, tu libertad sería una ilusión. Esto nos lleva al segundo modelo, el modelo de la elección, el cual es muy similar al anterior, solo que con una aclaración fundamental. Esta perspectiva propone que Dios no manda a nadie al infierno. Son las personas quienes eligen voluntariamente alejarse de él. Dios respeta tanto tu decisión que permite que lo rechaces a él para siempre. El problema es que esto tampoco resuelve el dilema de la creación. Aunque ese ser humano elige el camino destructivo, Dios seguía sabiendo exactamente esa decisión aún antes de crearlo. Y dentro de las verdades que rescata, siguiendo la línea de la Teodicea de San Agustín, este modelo desarrollado por autores como C.S. Lewis indica que el amor verdadero no puede ser obligado. Si estás programado para amar, no es amor real. Dios prefiere aceptar tu rechazo antes que destruir tu albedrío. Y ese rechazo es la decisión consciente de alejarte de él. Sin embargo, hay otro tipo de propuesta muy popular, al cual le llamo el modelo del límite. Aquí los condenados no sufren eternamente, simplemente dejan de existir. El castigo es definitivo, pero no infinito. Dios retira el regalo de la existencia y el alma se apaga. El problema es que sigue dejando una duda en el origen. ¿Por qué un Dios creador bondadoso daría la vida a alguien desde la nada, sabiendo que su final sería la destrucción absoluta? Pero en el otro lado, la verdad que rescata es que la justicia debe ser proporcional. Un pecado cometido en un tiempo limitado no debería recibir un castigo de sufrimiento infinito. El siguiente modelo es un poco diferente. Yo le llamo el modelo del crecimiento continuo o el procesismo. Aquí se propone que el cambio nunca termina y que ninguna condenación es completamente irreversible. Siempre existirá la posibilidad de progresar y avanzar en la eternidad. El problema es que si el cambio puede ser eterno e infinito, no es posible asegurar la salvación de forma definitiva, pues siempre habrá, aunque sea de forma mínima, la posibilidad de caer. Y al mismo tiempo, tampoco eres realmente libre de rechazar a Dios para siempre. El destino del alma queda atrapado en un posible ciclo sin fin. Pero es bueno resaltar que el crecimiento y el aprendizaje podrían continuar incluso después del juicio, lo cual es consistente con la misericordia divina.
El último modelo es el del amor predominante, o sea, el universalismo. Esta postura afirma que al final de todo, absolutamente todos los seres creados serán salvos y reconciliados con Dios, porque su amor terminará convenciendo a cada alma. El problema es que si al final todos están de cierta forma obligados a regresar con Dios, la libertad individual dejaría de existir. Nadie tiene el poder real de decir no de forma permanente. La verdad que rescata es que si Dios realmente ama a todos, entonces su deseo genuino será salvar a todos. Su amor no se rinde ni se agota. Hace lo máximo posible por nuestra salvación. Ya que hemos recorrido los diferentes modelos sobre el infierno, aislaremos ahora las verdades que contienen para ver realmente dónde se conectan. Y al mismo tiempo les retiraremos el equipaje dogmático que cargan. De esa forma podremos seguir las pistas para ver a dónde nos llevan. Entonces, lo que creemos sobre el infierno debería comprender las siguientes verdades. El amor exige la capacidad de elegir, o sea, el albedrío. La libertad exige la posibilidad de rechazar a Dios para siempre. La justicia exige un castigo proporcional al pecado. La misericordia exige un propósito mayor que el simple castigo. Y el amor de Dios exige que Él haga todo lo máximo posible por nuestra salvación. Entonces, en conclusión, el que exista un destino final o infierno para los que rechazan eternamente a Dios es necesario para mantener la libertad humana. Sin embargo, la división binaria de cielo e infierno parece contradecir la proporcionalidad de la justicia, y el no tener la oportunidad de seguir progresando después de esta vida pareciera contradecir hasta cierto punto la misericordia. Y si el amor de Dios exige que Él haga todo lo posible para salvarnos, entonces ¿hay algo que le impida hacerlo? Esta pregunta nos lleva directo a la siguiente afirmación, que sostiene el dilema de la creación, el verdadero significado del poder de Dios. ¿Qué significa realmente que Dios sea todopoderoso? Cuando realmente analizamos lo que eso significa, es donde empezamos a encontrar las diferencias. Si Dios puede hacer absolutamente todo, ¿por qué existe el sufrimiento, el mal y el infierno? ¿Realmente Dios puede hacer absolutamente todo o está limitado de alguna manera? Y si existen límites para Dios, ¿de dónde provienen esos límites? Comenzamos con la primera postura, la que lleva la omnipotencia a su máxima expresión, afirmando lo siguiente: Dios puede hacer literalmente cualquier cosa. Si quisiera, Dios podría hacer que 2 más 2 fuera igual a 5, que un círculo fuera cuadrado o que algo existiera y no existiera al mismo tiempo. Suena impresionante, ¿verdad? Y definitivamente no hay una definición de Dios más poderosa y grande que esa. Esta postura trata de conservar algo muy poderoso: la idea de que Dios tiene el control absoluto, lo cual da a muchas personas seguridad, esperanza y confianza. Si Dios tiene todo el poder, nada está fuera de sus manos. Pero aquí es donde aparece un problema enorme. Si Dios tiene el poder absoluto y sin embargo permite la existencia del sufrimiento y del mal cuando pudo habernos salvado a todos con el chasquido de sus dedos, entonces Dios no puede ser bueno. Un Dios que puede evitar todo el mal y decide no hacerlo parece más cruel que amoroso. Para resolver este conflicto, la teología clásica desarrolló otra idea. Dios puede hacer todo lo que sea lógicamente posible. Dios sigue siendo todopoderoso, pero no puede hacer contradicciones absurdas. Y aquí es donde empiezan a aparecer las leyes o límites que Dios no puede romper. Aunque los que afirman la teología clásica no les gusta la palabra límite porque hiere su dogma de la máxima perfección divina,
Pero a final de cuentas eso es lo que es. Así que en este video lo llamaremos límite y ustedes pueden llamarle como gusten. Cuidado, Inquisidor. Lo que dices es herejía. Entonces, la primer ley que limita a Dios es la de la coherencia lógica. Dios no puede hacer contradicciones. Como habíamos dicho, un círculo cuadrado o un soltero casado. Esas cosas no son difíciles de hacer. Simplemente no tienen sentido. Son palabras vacías. Y honestamente, esto soluciona muchísimos debates teológicos. Porque muchas veces algunas posturas no son profundas o misteriosas, simplemente son contradictorias o ilógicas. La segunda ley que limita a Dios es la naturaleza divina. Aquí no se trata de lógica, sino de identidad. Dios no puede dejar de ser bueno, no puede dejar de ser justo y no puede mentir. Pero mentir es lógicamente posible. Los humanos lo hacemos todo el tiempo. Pero Dios, en su libertad eterna, decide no hacerlo, porque esto iría en contra de lo que Él es o representa. La tercera ley es la de los límites de la existencia. Dios no puede crear algo que literalmente no puede existir en la realidad, aunque podamos imaginarlo o decirlo. Por ejemplo, la escalera infinita imposible de Penrose es imaginable, pero es imposible. Poder decir las palabras o imaginar los objetos no significa que el concepto pueda existir en la realidad. Y en este punto mi intención era seguir con las demás teodiceas analizando por qué razón es que Dios está limitado o no. Sin embargo, quiero puntualizar algo que encontré que se me hizo muy importante de notar. Porque hasta aquí pareciera ser que Dios solo está limitado por la lógica, su naturaleza o los límites de la existencia misma. Pero cuando todos los teólogos intentan explicar por qué existe el mal si Dios es bueno, terminan, sin darse cuenta, poniéndole nuevos límites a Dios. Prestemos atención a lo que dicen las defensas más comunes. El amor verdadero necesita libertad. Esto implica que Dios no puede crear amor real en seres que no son libres, y que los seres libres deben elegir amarle. ¿O qué tal esta otra? El sufrimiento permite crecer. Implica que sin dolor, Dios no puede desarrollar en nosotros la valentía, la compasión o el carácter, o muchas otras que podemos encontrar en las distintas teodiceas. Dios no puede crear libertad sin riesgo, no puede crear amor sin vulnerabilidad. Dios no puede crear virtud sin sufrimiento. Pero, ¿por qué no? Si analizamos esto a fondo, solo existen dos posibilidades lógicas, y ambas tienen sus consecuencias. La primera opción es la de la contingencia. Esto significa que Dios creó estas reglas. Pero si Dios inventó las reglas de la libertad o del amor, entonces pudo haber creado reglas diferentes. Pudo haber diseñado un universo donde existiera la libertad, pero no el mal. Y si pudo hacerlo y no lo hizo, regresamos exactamente al problema original, donde todo sigue siendo culpa de Dios. La opción 2 es la de la necesidad. Significa que estas leyes no fueron creadas por Dios, sino que son necesarias por sí mismas. Ni siquiera Dios puede evitarlas. Pero si esto es cierto, significa que algo externo está limitando la capacidad de acción de Dios. Pero por otro lado, esto abre la puerta a una posible solución al problema del mal y el dilema de la creación. Y es que estas leyes no parecen provenir de la coherencia lógica, ni de la naturaleza de Dios, ni de la realidad de la existencia. Y sin embargo, todas ellas parecen estar relacionadas de alguna manera con el destino de los seres humanos. Entonces, hasta este punto, creo que aún no podemos responder las preguntas sobre la omnipotencia. Sin embargo, si seguimos avanzando a las demás afirmaciones del dilema de la creación, creo que podríamos encontrar esta respuesta.
Si Dios sabe el futuro, ¿somos realmente libres? Pero si no lo sabe, ¿podemos confiar en sus profecías y en el éxito de su plan para nosotros? Porque si Dios sabía exactamente quiénes serían condenados al infierno desde antes de la creación, ¿por qué decidió crearlos de todos modos? ¿O será que Dios no sabía quiénes serían condenados? Y nuevamente, antes de profundizar en las distintas teorías, una aclaración indispensable. El concepto del tiempo, así como nosotros lo vemos, es como una línea, donde el pasado ya fue, el presente es el ahora y el futuro aún no existe. Pero para Dios parece ser que su percepción del tiempo es en algún grado distinta o muy diferente a la nuestra. Muchas de las teodiceas que analizaremos se centran en la conexión entre la omnisciencia de Dios y su percepción del futuro. Comenzaremos con la idea del conocimiento absoluto. Aquí entra la omnisciencia tradicional y el determinismo. Estas posturas enseñan que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de manera perfecta, y que las tres están siempre presentes en un eterno ahora. Dios no aprende nada nuevo ni se sorprende. Y cuando se lleva este concepto a su conclusión lógica definitiva, el determinismo teológico, todo ocurre porque Dios lo decretó de antemano, para cumplir con un propósito exacto. El problema es que si Dios ya conoce o determina cada acción futura con una absoluta certeza, la libertad humana prácticamente desaparece. Nuestros actos se vuelven inevitables. Y si todo es parte de un plan maestro, el origen del mal y la condenación recaen completamente en Dios al decidir crearnos. Sin embargo, una verdad que rescata es que parece ser que Dios experimenta el tiempo de una forma completamente distinta a nosotros, desde la eternidad. Además, es necesario que las profecías y el plan de Dios se cumplan con precisión para resguardar la soberanía de Dios, lo cual le da un control absoluto sobre lo que pasará. Aunque estas teodiceas protegen el conocimiento de Dios, no protegen la libertad humana. Y aquí es donde entra el segundo bloque, el conocimiento condicionado, o también llamado el molinismo. Para salvar la libertad sin perder el conocimiento, esta postura propone que Dios posee un conocimiento medio. Es decir, Dios sabe con certeza que decidirá libremente cualquier persona en cualquier situación imaginable. Por ejemplo, ¿qué habrías hecho tú si hubieras nacido en otro país o en otra época? Así, Dios elige crear el mundo donde nuestras decisiones libres terminen cumpliendo sus propósitos. El problema es que el molinismo no desactiva el dilema de la creación. Dios sigue eligiendo crear un universo donde sabe con certeza quién va a ser condenado y quién no. Además, parecen existir límites de creación sobre Dios, porque esas decisiones hipotéticas ya existirían como una realidad independiente que Dios no diseñó y que definen una lista limitada de mundos posibles a crear. Sin embargo, rescata una verdad muy importante. El predecir una decisión no significa causarla. Saber algo antes de que suceda no elimina la libertad de la persona, del mismo modo que un estadista no causa los sucesos que predice. Pero si vamos aún más profundo en el intento de proteger la libertad humana y de resolver el dilema de la creación, llegamos al conocimiento dinámico. Dentro del mismo se encuentra el teísmo abierto y el procesismo. Aquí encontramos una idea aún más radical. El teísmo abierto afirma que Dios conoce todo lo que puede conocerse, pero el futuro libre aún no existe como un hecho fijo, por lo que no puede ser conocido como tal. El futuro entonces está lleno de posibilidades y de probabilidades. A su vez, el procesismo añade que Dios no es estático.
Él experimenta la historia, acompaña el sufrimiento y responde continuamente al mundo en una relación viva, rechazando la impasibilidad de Dios. Al limitar la omnisciencia, se generan preguntas sumamente difíciles sobre cómo es que realmente funcionan las profecías bíblicas, o podemos confiar en el plan de Dios que ha preparado para nosotros si no podemos asegurar que al final todo saldrá bien. Sin embargo, hay una verdad que rescata: la posibilidad no es lo mismo que la realidad. La realidad se solidifica una vez que el presente sucede. Y Dios considera las decisiones humanas y tienen un efecto real en él en una relación dinámica. Entonces, cuando unimos las diferentes piezas de este mapa, descubrimos que el debate sobre la omnisciencia sufre del mismo error que el del infierno. Hemos intentado forzar un modelo rígido. Pensábamos que para rescatar la soberanía de Dios debíamos convertir al ser humano en un robot, o que para salvar nuestra libertad debíamos dejar a Dios a ciegas sobre el mañana. Pero uniendo las verdades que hemos encontrado en cada una de estas posturas, el rompecabezas empieza a exigir un diseño mucho más profundo para la mente divina. La omnisciencia divina tendría que conectar estos 4 pilares. En la eternidad, Dios experimenta el tiempo de una manera superior. La soberanía exige que el plan de Dios se cumpla en su totalidad. La libertad exige que el predecir una decisión no signifique causarla. La posibilidad no es lo mismo que la realidad. Y el amor exige que la relación entre Dios y el hombre sea dinámica. Entonces, combinando todas estas ideas, vemos que no es posible que Dios no perciba el futuro, pero al mismo tiempo, el futuro no puede ser una realidad existente, pues significaría que ya ha sucedido. Entonces, Dios conoce el presente y el pasado y predice el futuro a la perfección. Un futuro que no ha sucedido aún, permitiéndonos libertad real, donde nuestras decisiones importan y creando una relación dinámica entre Dios y la humanidad. Sin embargo, esta capacidad de predecir el futuro, aunque no sea una realidad solidificada, nos regresa inevitablemente al punto de partida, puesto que Dios sigue creando personas que predice que serán condenadas eternamente, y aún así decide crearlas. Entonces, si la respuesta al dilema de la creación no se encuentra en la disminución de la omnisciencia, tal vez al analizar la omnibenevolencia de Dios podamos encontrar la respuesta. ¿Dios realmente ama a todos? Y es que cuando la consideramos dentro del marco del problema del mal y su centro, el dilema de la creación, la pregunta se vuelve muy difícil de escuchar. Si Dios realmente ama a todos, ¿ama también a los condenados? ¿Qué era mejor, que fueran al infierno eternamente o no haber sido creados en absoluto? Entonces, ¿por qué creó a aquellas personas que sabía con absoluta certeza que terminarían en el infierno? ¿Será que para resolver este dilema tenemos que aceptar que el amor de Dios tiene límites o que se puede disminuir la bondad de Dios para salvar el resto de sus atributos? Hoy vamos a analizar cómo las distintas posturas intentan resolver este conflicto y qué pasa con los diferentes sistemas teológicos cuando se intenta cambiar el amor divino. Comenzaremos con el primer bloque, el amor máximo. Estas posturas intentan mantener un amor divino universal, con todo y sus consecuencias. La omnibenevolencia absoluta. Dios ama perfectamente a cada ser y desea el bien final de toda la creación. El problema es que choca de frente con el dilema de la creación. Si Dios ama perfectamente a alguien, ¿por qué lo crea, sabiendo que su destino final será un sufrimiento irreversible? Sin embargo, el universalismo indica que si el amor de Dios es perfecto,
al final todos, absolutamente todos, serán salvos y nadie se condenará para siempre. El problema es que para salvar a quien no quiere ser salvado, la libertad humana debe ser destruida. Obligar a alguien a estar con Dios, ¿realmente es amor? Luego sigue el amor universal condicionado. Dios ama a todos por igual, pero respeta tanto nuestra libertad que permite que las personas lo rechacen para siempre. Dios no deja de amar, pero acepta el dolor del rechazo. El problema es que sigue dejando la puerta abierta al dilema de la creación. Dios pudo haber decidido no crear, y al decidir crear, sabiendo perfectamente, aún desde antes de la creación, que su creación se destruiría a sí misma por su propia decisión, entonces, ¿por qué crearlos? Si la respuesta no es el amor máximo, tal vez el siguiente bloque, el amor diluido, pueda resolverlo. Estas posturas condicionan o fragmentan el amor universal para tratar de responder a este dilema. Primeramente, el amor jerárquico. Dios ama a todos, pero ama más a unos que a otros, dependiendo de sus acciones, sacrificios y fidelidad. El problema es que si el valor de una persona para Dios depende de lo que hace, el amor deja de ser fundamental y se hace transaccional. La persona es amada dependiendo de lo que Dios pueda obtener de ella. Bajo esa misma línea, llegamos al utilitarismo teológico. Este dice que el sufrimiento o la condenación de algunos es necesario para el aprendizaje, la salvación o el bien mayor de la mayoría. El problema es que si usas a un grupo de personas como un medio para el beneficio para otros, ¿realmente se está amando a esas personas de forma genuina o se les está utilizando como medios para un fin? Un concepto aún más distinto es el deísmo, el cual dice que Dios creó el universo con leyes perfectas, pero luego se aleja y deja que todo funcione solo, como un relojero mecánico. El problema es que si Dios nos creó, pero luego se mantiene indiferente ante nuestras vidas, su amor se vuelve irrelevante para nosotros y tal vez aún hasta inexistente. Si el limitar el amor de Dios no resuelve el dilema, entonces tal vez el eliminarlo completamente sea la clave. Y este bloque de ideologías es cuando se acepta que el amor de Dios se quiebra ante el problema del mal. Y esto nos lleva al teísmo escéptico. Y este dice que Dios sí es completamente bueno, pero nuestra mente humana es incapaz de comprender su moralidad. Lo que parecía para nosotros una atrocidad, para Dios, Él tal vez tiene una razón perfecta de hacerlo, pero que es incomprensible para nosotros. El problema es que suele convertirse en un callejón sin salida. No lo entiendo, así que es un misterio. Y usar el misterio para no contestar no resuelve el problema, solo lo evade. Luego sigue la benevolencia selectiva o el calvinismo fuerte. Dios tiene un amor general para todos, pero un amor exclusivo y salvador para sus elegidos. Él decide desde antes de la fundación del mundo quién se salvará y quién se condenará. Y el problema es que el calvinismo acepta el dilema de la creación sin rodeos. Dios tiene favoritos eternos, lo que significa que el amor salvador de Dios no es universal, pues no existe para toda su creación. Y esto nos lleva al malteísmo. Dios existe, tiene todo el poder y todo el conocimiento, pero no es bueno. Que su naturaleza es cruel, caprichosa y maligna. El problema es que esta es de hecho la conclusión lógica cuando intentas mantener la omnipotencia, la omnisciencia, la seidad y la idea del infierno intactas. Esta idea sacrifica por completo la bondad de Dios para salvar el resto del sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la omnibenevolencia de Dios?
porque las únicas posturas que resuelven el dilema de la creación terminan definiendo a Dios como un ser maligno. Y mientras analizaba estas posturas, me di cuenta que Dios no puede amar menos de lo que un padre podría amar a sus hijos. Un padre puede corregir a un hijo y puede poner límites estrictos y permitir que sufra las dolorosas consecuencias de sus propias decisiones. Pero si ese padre deja de amar a su hijo cuando falla, o si tiene un hijo favorito al que rescata mientras abandona al otro porque así demuestra su autoridad en el hogar, entonces eso nunca fue amor verdadero. El amor de un padre real sigue buscando el bienestar de sus hijos, incluso en medio de las peores decisiones y circunstancias en las que ellos se hayan metido. Y si el amor humano es capaz de eso, el amor divino no puede ser menos. El amor de Dios no puede ser una recompensa que se gana, ni un recurso limitado para unos cuantos. El amor perfecto tiene que ser pleno, incondicional y universal, o simplemente no es amor. Por lo que de todas las características de Dios, el amor es el único atributo que no podemos disminuir. Debe ser eterno. Hasta ahora hemos analizado ya 4 de las 5 declaraciones del dilema de la creación, y esto me empieza a preocupar un poco, porque hemos visto que para mantener la máxima libertad es necesario permitir que las personas rechacen a Dios eternamente, o sea, que el infierno es necesario. Luego vemos que Dios está limitado por la lógica, la naturaleza y la realidad misma, pero que no pudimos definir de dónde provienen los límites que hacen necesaria la libertad para obtener un amor verdadero. Y estos límites no lo obligan a crear. Él pudo haber decidido no crear a los condenados, y aún así lo hizo. Por otro lado, es necesario que Dios pueda prever el futuro con exactitud, o de otra manera no podría ser posible la existencia de profecías o de un plan al cual seguir. Y si disminuyes su amor, Dios deja de ser Dios para nosotros. Si Dios no es amor en su esencia más pura, la creación se vuelve en una pesadilla, gobernada por un tirano o por una máquina fría. El amor es la característica que sostiene la identidad misma de la divinidad. Entonces, algo más en la ecuación tiene que ceder. Aún nos queda una afirmación más que analizar: a Dios como la fuente y el origen de las almas. ¿De dónde vienen nuestras almas? Porque si Dios creó nuestra conciencia, nuestra naturaleza y nos dio nuestro albedrío, ¿no sería Él el autor original de nuestros fallos y el causante de nuestra condenación eterna? Y el problema es que esta es la última afirmación del dilema que nos queda por analizar. Si la respuesta no está aquí, entonces el dilema no podrá resolverse. Así que vamos a ello. Comencemos como siempre con la visión del cristianismo clásico. El cristianismo clásico afirma la creación desde la nada, o sea que Dios es la fuente misma del alma. Esta es la idea más común en el cristianismo tradicional. Sostiene que Dios crea el alma del hombre directamente, desde Adán hasta la concepción de cada uno de sus descendientes. El conflicto crítico es que si Dios diseña cada alma desde la nada, Él es el autor de su configuración. Si una persona nace con tendencias destructivas, injustas o inclinadas al mal, tendencias que terminan condenándole, la culpa última de sus pecados regresa al diseñador. Dios habría condenado por diseño a esas almas. Y este es el punto del dilema de la creación. Otro concepto que trata de lidiar con este problema es el emanacionismo. O sea que las almas no son creadas desde cero, sino que salen de Dios como rayos que brotan del sol, sugiriendo una conexión profunda
entre nuestra conciencia y lo divino. El problema nuevamente es que al ser Dios la fuente directa de donde emana esta alma, cualquier imperfección, maldad o caída sigue rastreando su fuente hasta Dios. Pero, ¿qué pasa si podemos encontrar la causa de nuestra maldad en algo ajeno a Dios? Aquí es donde entra la herencia o la circunstancia. Estas vinculan el alma a la historia, la materia y el entorno. Por ejemplo, el traducianismo, que fue defendida por pensadores antiguos como Tertuliano, afirma que el alma se hereda de los padres igual que el cuerpo. Así como heredas el ADN, heredas una naturaleza espiritual, rota y dañada. Sin embargo, esto solo patea la pelota hacia atrás. Si Dios creó la primer alma de la nada, sabiendo que fallaría, que Adán comería del fruto y que esta alma contagiaría a millones de personas inocentes que no eligieron nacer con esa herencia espiritual rota, entonces el dilema de la creación permanece intacto y la culpa continúa siendo sobre Dios. Otra teoría que trata de evitar estos conflictos es el determinismo absoluto. Este indica que el libre albedrío no existe. Todo está definido por Dios, la genética, la química cerebral o el entorno. Creemos elegir, pero todo está decidido. Y el conflicto sigue siendo que se destruye la moralidad por completo. Si nadie puede elegir realmente, la responsabilidad moral desaparece y el infierno se convierte en la mayor injusticia del universo. Un castigo eterno para marionetas que solo actuaron según su programación. Pero ¿qué pasa si nuestra alma no fue creada al momento de nuestra concepción? Aquí es donde entra la idea de la preexistencia, el alma antes de la tierra. La preexistencia de las almas fue defendida por teólogos como Orígenes, y esta propone que las almas ya existían en un estado espiritual antes de nacer en la tierra. Este mundo sería una escuela o una caída temporal. Sin embargo, este es un espejismo lógico. Aunque el alma sea más antigua que la tierra, en la idea de Orígenes, Dios sigue creando las almas, solo que las crea antes de crear el mundo. Por lo tanto, el problema del diseño original y la responsabilidad de su destino final siguen apuntando directamente a Dios. Entonces ya hemos visto que el infierno es necesario para la libertad, que el poder que tiene Dios es ilimitado hasta cierto grado, pero que eso no le impide decidir crear o no crear, que el conocimiento de Dios le permite saber lo que va a suceder en el futuro, pero eso significa que Él sabe quiénes serán los condenados y aún así decide crearlos. Que el amor de Dios no pueda ser disminuido, porque si no, Dios sería un Dios malvado, y que todas las teorías que hemos visto acerca del origen del alma siguen apuntando a Dios, entonces no podemos resolver el dilema, a menos que, a menos que hayamos pasado algo por alto. Existe una última perspectiva teológica que reta casi 2000 años de teología cristiana tradicional, pero que creo que podría resolver este dilema. Esta es la eternidad de las almas, y esa propone que las almas siempre han existido y que siempre han poseído su albedrío, existiendo en un estado espiritual antes de nacer en la tierra, y que Dios hizo el plan para ayudarnos a progresar a través de las eternidades. Por lo que Dios no nos da nuestra identidad, ni nuestra naturaleza, ni nuestro albedrío, lo cual nos hace responsables completamente de nuestro destino. Esta idea es radical porque declara que no somos seres creados, sino eternos, y choca de frente con el dogma de la creación ex nihilo, o sea, desde la nada, la cual es sostenida por la teología clásica, además de que reconfigura el concepto de la aceidad de Dios. Y sin embargo, este planteamiento no solo resuelve el dilema de la creación,
lo erradica por completo y pone las bases para solucionar el problema filosófico del mal, porque entonces esto significa que Dios no presionó ningún botón para crearnos. Nosotros, voluntariamente, aceptamos venir a la tierra. Nuestro destino nos pertenece, pero también la responsabilidad, lo cual libra a Dios de la misma. Y aquí es donde este rompecabezas hace un clic perfecto con nuestra investigación sobre la omnipotencia. En el análisis de la omnipotencia descubrimos que Dios está delimitado por ciertas leyes y dejamos abierta la pregunta de que si existían límites relacionados con la naturaleza humana. Si las almas son eternas, entonces estos límites, como el hecho de que el amor verdadero requiere libertad, no son reglas arbitrarias que Dios inventó. Tampoco son leyes externas que gobiernan a Dios. Serían límites delineados por la naturaleza de las almas eternas y sus características intrínsecas. Dios no podría forzar tu albedrío porque tu albedrío es eterno. Entonces, Dios trabaja respetando lo que las almas son en su esencia más pura. Y con esto hemos terminado nuestro recorrido por las 5 afirmaciones que sostienen el dilema de la creación, llegando a la conclusión de que la solución es la eternidad de las almas. Pero esto ahora abre un montón de preguntas nuevas. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cómo se realizó la creación en realidad? Y esta teoría, la eternidad de las almas, ¿está fundamentada en las Escrituras?